Viuda y sin hogar, encuentra una casa abandonada. Pero al entrar su vida cambia. Guadalupe tenía 53 años, cabellos oscuros recogidos en un moño que el viento se empeñaba en deshacer, y una maleta de cuero gastado junto al pie. Estaba parada en medio de un camino de terracería, con los ojos tan hinchados de tanto llorar que apenas lograba ver el horizonte. 4 meses habían pasado desde que perdió a su esposo, y 3 días desde que la caja de ahorros le quitó la casa donde vivió por más de 20 años. Las deudas que Javier había ocultado hasta el último aliento eran más grandes de lo que ella pudiera saldar. Viuda, sin ingresos fijos, sin parientes cercanos en la ciudad, metió lo poco que le quedaba dentro de aquella maleta y partió sin rumbo fijo, siguiendo el único camino que conocía, el que su marido siempre llamaba el camino a ninguna parte, cuando pasaban por él los domingos por la tarde. Fue en ese camino donde vio el portón de madera entreabierto. Entre la vegetación que cubría el sendero, apareció una construcción antigua, de paredes blancas descascaradas y techo cubierto de musgo oscuro, con pilares de piedra en la entrada y ventanas de madera que el tiempo había deformado. La casa parecía olvidada por el mundo, pero los cimientos eran firmes y las paredes gruesas. Algo en ese lugar la atrajo con una fuerza que no supo explicar, y entró. Y cuando entró, encontró algo que cambiaría para siempre todo lo que creía saber sobre su propia vida. Guadalupe dio 2 pasos más allá del portón y se detuvo. No era miedo, era algo más difícil de nombrar, una rareza que subía del suelo por los pies y se extendía por el pecho, como cuando uno entra a un lugar que no conoce, pero que parece familiar de una manera que no tiene sentido. El camino de entrada era de tierra apisonada, dividido al medio, con pasto crecido a ambos lados y algunas palmeras que se inclinaban ligeramente sobre el trayecto, como si hicieran una reverencia. Miró la fachada. La casa era grande para los estándares de esa región, con un porche sostenido por pilares de piedra que resistían el paso del tiempo mejor que todo lo demás alrededor. Las tejas de barro estaban cubiertas de musgo, algunas rotas, pero la estructura parecía honesta, cosa de quien construyó para durar. La maleta pesaba demasiado para ese camino irregular. Guadalupe la dejó cerca del portón y fue caminando despacio hasta los escalones de piedra que llevaban a la entrada principal. La puerta estaba entreabierta, no forzada, como si alguien hubiera salido y olvidado cerrarla bien hace muchos años. Empujó con la punta de los dedos. La madera gimió. El interior era oscuro, con esa luz filtrada de quien tiene ventanas cerradas por demasiado tiempo. El olor que la recibió era a humedad mezclada con algo más sutil, como madera antigua y tierra húmeda. No era un olor malo. Era el olor de las cosas dejadas atrás. Se quedó parada en el vano de la puerta por un momento, mirando hacia adentro sin entrar. Había una sala grande, con el piso de duela ennegrecido por el tiempo pero intacto. En un estante al fondo, vajillas apiladas con cuidado, cubiertas de polvo. En una esquina, cobertores de tela doblados con un orden que delataba el hábito de alguien que se había preocupado por esos detalles. Y en las paredes, rectángulos de pintura más clara, donde cuadros alguna vez estuvieron, fantasmas de marcos que alguien había retirado, pero que la pared aún recordaba. Guadalupe entró. Caminó despacio por la sala, pasando los dedos por el borde del estante, mirando hacia el techo, donde una telaraña espesa se balanceaba con el aire que ella había dejado entrar. Había una mesa de madera maciza en el centro del cuarto, con 4 sillas alrededor, 2 de ellas con el asiento rajado. En el suelo, una mancha oscura que parecía ser de un jarrón que alguien había derribado hace tanto tiempo que la madera ya había absorbido la humedad y se había secado de nuevo. Fue en una de las paredes de la sala más grande donde vio la fotografía. Estaba en un lugar destacado, casi en el centro de la pared, como si fuera el único cuadro que nadie se había atrevido a quitar. Una imagen desvaída por el tiempo, con un marco de madera sencillo y un vidrio polvoriento que la hacía aún más difícil de ver. Guadalupe se acercó, limpió el vidrio con la manga de la blusa blanca, y cuando la imagen se aclaró, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies.
Era una fotografía familiar. Un hombre mayor, sentado con expresión seria y manos gruesas reposando sobre las rodillas. A su lado, una mujer de cabello negro recogido y vestido oscuro. Y al fondo, ligeramente a la derecha, un niño de unos 8 o 9 años, con la mirada ligeramente desviada de la cámara, como si algo a un lado hubiera llamado su atención justo en el momento del clic. Guadalupe reconoció el rostro de ese niño sin demorarse ni un segundo. Era el rostro más joven de su esposo. El impacto fue tan violento que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. La mano plana sobre la pintura descascarada, las rodillas cediendo ligeramente, los ojos fijos en esa imagen pequeña y desvaída que deshacía en silencio más de 20 años de matrimonio. Porque en más de 20 años, Javier había dicho que creció en un albergue para niños, que no tenía familia, que el pasado era un lugar que prefería no visitar. Ella lo había respetado, nunca presionó, nunca cuestionó, nunca dudó. Y ahora aquella fotografía, en esa casa que el mundo había olvidado en medio de un camino de terracería, deshacía todo. Se quedó allí parada por cuánto tiempo no supo decir. El sol había cambiado de posición cuando finalmente se apartó de la pared. Fue hasta la ventana y abrió las persianas con fuerza. La luz entró de golpe, revelando el polvo en suspensión e iluminando los rincones de la sala que hasta entonces estaban en la sombra. Guadalupe miró de nuevo la fotografía, al niño, al hombre mayor sentado en la silla, a la mujer. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Y por qué Javier nunca había dicho nada? Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Sin tener a dónde ir y con la tarde cayendo rápido, Guadalupe tomó una decisión que ella misma no esperaba tomar. Se quedó. Exploró el resto de la casa con cuidado, abriendo puertas que chirriaban, observando habitaciones que guardaban el silencio pesado de las cosas dejadas atrás. Había 2 cuartos más pequeños en el ala izquierda, con camas de hierro oxidadas pero con el armazón aún firme. Al fondo de la casa, un patio de servicio con un lavadero de piedra y un fogón de leña que le dio la impresión de que aún podría funcionar. En el pasillo que conectaba la sala con los cuartos, una cómoda de madera con 3 gavetas, 2 de ellas vacías y una con un rosario antiguo dentro, las cuentas de madera oscurecidas por el uso. En el cuarto del fondo, encontró un catre de lona cubierto por una lona que había protegido el colchón de lo peor de la humedad. Dobló la lona, sacudió el colchón por la ventana, apartó lo que necesitaba apartar y pasó la primera noche en esa casa que no era suya. Se acostó con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando los sonidos de la propiedad, el canto de los grillos, el viento entre las hojas de las palmeras, un ruido lejano que podía ser un coche en el camino, y se quedó pensando en Javier, en cuántas veces él había pasado por ese camino con ella y ni siquiera había parpadeado, en cuántas veces ella había intentado preguntarle sobre su infancia y él había cambiado de tema con una habilidad tan natural que ella ni siquiera notaba la evasión. Pensó en la fotografía en la pared, en el niño de ojos ligeramente desviados de la cámara. Había una escena que volvió a ver esa noche, acostada en el viejo catre de lona de aquel cuarto del fondo. Una escena que había guardado sin saber que la estaba guardando. Hacía unos 5 años, ella y Javier habían regresado de un viaje corto y en el camino de vuelta, cuando pasaron por aquella región, él se había quedado en silencio de un modo diferente a sus otros silencios. Guadalupe había mirado su perfil en el asiento del conductor y pensó que era cansancio. Él había puesto la mano sobre la de ella en el asiento del pasajero sin decir nada, y ella había dejado la mano ahí, creyendo que era cariño. Ahora entendía que era otra cosa. Era el gesto de alguien que está pasando cerca de algo que duele y que elige no acercarse, pero que tampoco puede pasar de largo sin tocar a quien ama. Aquella percepción tardía dolía de una manera específica. No el dolor agudo de la traición o del susto, sino el dolor manso de quien entiende algo que ya no puede cambiar. Intentó dormir. El colchón era más firme que al que estaba acostumbrada
y la almohada que había encontrado en uno de los cuartos olía a tiempo detenido, pero el cansancio era demasiado grande para que esos detalles importaran por mucho tiempo. Durmió sin querer, vencida por el cansancio de días que habían sido demasiado pesados. Al amanecer, el ruido fue una sorpresa. Estaba en el patio de servicio tratando de averiguar si había alguna forma de encender el fogón de leña cuando escuchó pasos en el camino de entrada. Salió por la puerta trasera y rodeó la casa. En la cerca que separaba la propiedad del terreno vecino, había un hombre de pie observando. Era viejo, de cabellos muy blancos y manos callosas que apretaban la reja de madera como quien sostiene algo que puede escaparse. La mirada era desconfiada, pero no agresiva. «Entraste ayer, lo vi», dijo él sin saludo. Guadalupe miró al hombre. Debía tener sus 70 años, tal vez un poco más, la espalda ligeramente encorvada por la edad, pero los ojos atentos. «Entré», dijo ella. «No tenía a dónde ir». «Esa casa tiene dueño», respondió él. «Lo sé», dijo Guadalupe. «Pero mi marido pudo haber sido uno de ellos». El silencio que siguió fue largo. El hombre no le quitó los ojos de encima. Luego, despacio, dijo: «¿Cómo se llama su marido?» «Javier. Javier Montes». El viejo parpadeó una vez. Luego miró la casa. Luego miró de vuelta a ella. Y cuando habló de nuevo, la voz había cambiado de tono. «Entra por el portón y acompáñame», dijo. Se llamaba Vicente, don Chente para quien lo conociera desde hacía menos de 10 años. Vivía en la propiedad vecina desde hacía más de 40 y conocía a aquella familia desde hacía suficiente tiempo para saber cosas que los documentos no decían. Guadalupe fue a su casa, una construcción pequeña pero bien cuidada, con un jardín al frente y una terraza con 2 sillas de paja. Él trajo café y gorditas de nata que había hecho temprano, y Guadalupe comió con un hambre que no había notado que sentía. Fue a la casa abandonada, volvió con la fotografía en la mano y la puso sobre la mesa de don Chente. El viejo palideció. Se quedó mirando la imagen por un tiempo que pareció largo. Luego pasó el dedo índice sobre el rostro del niño, despacio, como quien confirma algo que ya sabía, pero necesitaba tocar para creer. «Ese es Javier», dijo. No era una pregunta. «Es mi marido», dijo Guadalupe. Don Chente suspiró hondo. Dejó la fotografía sobre la mesa, se recostó en el respaldo de la silla y empezó a hablar. El padre de Javier se llamaba Antonio Montes, hombre de poca conversación y mucho trabajo, que había levantado aquella propiedad con sus propias manos a lo largo de décadas. Tenía 2 hijos, Javier el más joven y Beatriz la mayor, con una diferencia de casi 12 años entre ellos. Cuando Antonio enfermó, fue Beatriz quien se quedó cerca, quien cuidó, quien se encargó de las cosas del día a día, mientras Javier, que había salido de la ciudad para trabajar en otra región, intentaba mantener contacto a distancia. «La pelea fue fea», dijo don Chente, moviendo el café despacio. Cuando el padre se fue, Javier regresó. Quería su parte de la herencia, que era justa. El viejo había prometido repartir los bienes en partes iguales entre los dos, solo que Beatriz se había apoderado de todo antes incluso de que se abriera el juicio sucesorio. Tenía un contador público del pueblo que hacía los papeles a su manera, y al final, cuando todo se firmó, el nombre de Javier no aparecía en nada. Guadalupe escuchó aquello sin interrumpir, pero sintió el corazón apretarse de una forma que conocía bien. Era el aprieto de la traición descubierta demasiado tarde. «Él nunca me contó nada de esto», dijo ella en voz baja. «Se fue con el corazón roto», dijo don Chente. «Nunca volvió. Siempre pensé que había muerto, con perdón de la palabra». «¿Hace cuántos años que él?» «4 meses», dijo Guadalupe. El silencio entre los dos fue respetuoso. «¿Y Beatriz?», preguntó Guadalupe. «¿Todavía está en el pueblo?» «Sí. Vive en una casa bonita en el centro. Rara vez aparece por aquí. Pero nunca vendió, nunca cedió a nadie, nunca formalizó nada en la notaría pública. Esta propiedad se quedó así, como un nudo que nadie quiso desatar».
Guadalupe miró la fotografía que estaba sobre la mesa entre los dos. Al niño que se había convertido en el hombre que ella amó por más de 20 años, sin saber casi nada de dónde venía. Y tomó una decisión. «Voy a la notaría pública», dijo ella. Don Chente asintió lentamente. «Vaya», dijo él, «y lleve esa fotografía». La notaría pública del pueblo más cercano quedaba a unos 40 minutos a pie por el camino de terracería hasta la parada del camión y otros 20 de camión hasta el centro. Guadalupe fue al día siguiente, temprano, con la fotografía doblada con cuidado dentro de un sobre que había encontrado en un cajón de la cómoda del pasillo. También llevó el acta de matrimonio y los documentos de su esposo que había guardado en la maleta junto con la ropa, por un instinto que ahora parecía haber sido premonitorio. El empleado de la notaría pública era un joven de unos 30 años, que la miró con esa expresión de quien está acostumbrado a situaciones complicadas y que intenta no demostrar nada mientras analiza. Ella explicó lo que sabía. Dio el nombre de su esposo, el nombre de la propiedad, el nombre del padre, Antonio Montes. El joven tecleó algo en la computadora, pidió los documentos, miró el acta de matrimonio, tecleó algo más y entonces dijo sin levantar la vista de la pantalla: «La propiedad está registrada a nombre de 2 herederos, Beatriz Montes Ruiz y Javier Montes. La partición nunca se concluyó formalmente». Guadalupe apretó la correa de su bolso. «¿Y eso qué significa?», preguntó ella, con la voz firme a pesar de todo. «Significa que con el fallecimiento del señor Javier Montes, la parte correspondiente a él recae sobre el cónyuge sobreviviente conforme a la legislación vigente». El joven finalmente la miró. «En este caso, usted». Guadalupe salió de la notaría pública con las piernas temblorosas y los ojos húmedos que no dejó que se desbordaran mientras estaba adentro. Se quedó parada en la banqueta por unos minutos, con el sol pegando de frente y el ruido del comercio a su alrededor, y solo entonces se dio cuenta de la magnitud de lo que había ocurrido en aquellos 2 días. Aquella casa que parecía un accidente en un camino polvoriento era ahora mitad suya por derecho, y no tenía la menor idea de lo que eso iba a costarle. Beatriz Montes Ruiz apareció 2 días después, en una tarde de miércoles, con un abogado a su lado y una expresión que Guadalupe no supo de inmediato cómo clasificar. Era una mezcla de rabia contenida y desprecio calculado, el tipo de mirada que viene de alguien que pasó la vida entera convencida de que tiene razón sobre todo. Beatriz era mayor de lo que Guadalupe esperaba. Debía tener unos 65, 66 años, quizás más. Era una mujer bien conservada, de cabellos canos recogidos con cuidado, ropa limpia y planchada, zapatos cerrados aún con el calor de la tarde. Llegó por el camino de entrada con pasos medidos, sin apresurarse, como quien entra a un lugar que considera suyo desde hace suficiente tiempo como para no tener que demostrar nada. «¿Quién es usted, señora?», dijo ella, deteniéndose a unos metros de Guadalupe, que estaba en el porche. «Guadalupe Montes», respondió ella, «viuda de Javier». Beatriz no pestañeó. «Mi hermano no tenía esposa», dijo ella. «Sí tenía», dijo Guadalupe, «desde hace 23 años». El abogado al lado de Beatriz abrió una carpeta y sacó unos papeles. Beatriz habló sin mirarlo. «Mi hermano firmó un documento hace décadas, renunciando a cualquier derecho sobre esta propiedad. Es mía por completo». Guadalupe sintió un escalofrío en la espalda, pero mantuvo la voz firme. «¿Puedo ver ese documento?». Beatriz hizo una pausa breve. «Me encargaré de enviarlo», dijo, y dio la vuelta. El abogado dobló los papeles, cerró la carpeta y siguió a su clienta por el camino de salida sin haber dicho una palabra. Guadalupe se quedó quieta en el porche, viendo cómo los dos desaparecían por el portón, y solo después de que el ruido de su coche se disipó en el camino, se dio cuenta de que tenía las manos apretadas en el barandal de madera del porche. El documento nunca llegó. Pasó una semana, luego otra. Guadalupe esperó como esperaba las cosas difíciles, en silencio, haciendo lo que estaba a su alcance mientras aguardaba lo que no dependía de ella. Y lo que estaba a su alcance, aquellos días, era trabajar. Empezó por la cocina. Sacó todo de los estantes,
lavó una por una las vajillas que aún servían, desechó lo que estaba más allá de la reparación. Luego fue a la sala, barrió, restregó el piso de duela, abrió las ventanas y dejó que el aire circulara por horas. Las manos se le callosaron en los primeros días, la espalda le dolía al anochecer, las rodillas le reclamaban cuando se quedaba mucho tiempo en cuclillas. Pero no se detuvo. Había algo en ese trabajo físico que le devolvía un pedazo de la dignidad que la caja de ahorros se había llevado junto con la casa. Don Chente aparecía casi todos los días, generalmente temprano en la mañana, con algo en las manos. Una vez llegó con un martillo y clavos para arreglar la persiana que se había salido del riel. Otra vez con un azadón para ayudar a quitar la maleza que había crecido sobre el camino de piedra que llevaba al patio de servicio. No hablaba mucho mientras trabajaba, pero cuando se detenía a descansar contaba historias sobre la familia Montes con la naturalidad de quien vivió lo suficientemente cerca como para saber los detalles que otros ignoraban. Guadalupe fue conociendo a don Chente poco a poco, de la forma en que las personas revelan lo que son cuando están haciendo algo juntos y no están pensando en impresionar. Se había casado joven con una mujer llamada Soledad, que se fue temprano, unos 20 años atrás, dejándolo con la propiedad y con el hábito del silencio que adquieren las personas que viven solas por mucho tiempo. Tenía una hija que vivía en la ciudad y un hijo que se había ido a trabajar a otra región y que aparecía en las fiestas cuando aparecía. No había amargura en eso cuando hablaba, solo una especie de comprensión tranquila de que la vida de las personas va a donde va y que eso no es traición, es naturaleza. Lo que había mantenido a don Chente en ese lugar durante todos esos años, según él mismo, era la tierra. No la tierra como propiedad, sino la tierra como suelo, como cosa que trabajas y que responde al trabajo, que siembras y que produce, que cuidas y que dura más que tú. «Usted está aprendiendo eso ahora», dijo él una tarde, después de ayudarla a reparar la cerca del fondo. «Eso de cuidar un lugar y sentir que el lugar te cuida a ti. Ya es muy tarde para que yo aprenda», dijo Guadalupe sin tristeza en la voz. «No existe tarde», dijo él. «Existe hora, y la hora de usted llegó aquí». Guadalupe lo miró. Miró el rostro marcado por el sol de décadas, por las arrugas que eran también el mapa de todo lo que él había vivido. Y pensó que había suerte en ciertas formas de soledad, la suerte de encontrar a quien entiende de la misma manera que tú entiendes, sin que sea necesario explicar. «El Antonio era hombre de palabra», dijo él una tarde, sentado en el escalón del portal con un vaso de agua en la mano. Lo que prometía, lo cumplía, y él le había prometido a Javier que su parte en la propiedad estaba guardada. Yo lo oí con mis propios oídos, en una conversación junto a la cerca, años antes de que se fuera. «¿Y la Beatriz?», preguntó Guadalupe sin dejar de barrer. Don Chente hizo una pausa. «La Beatriz siempre fue una mujer que creía que merecía más que los demás», dijo él, con un cuidado en las palabras que revelaba que había pensado en aquello muchas veces a lo largo de los años. No es maldad pura, es una convicción de ella. Ella cuidó al papá, ella se quedó. Ella mantuvo este lugar mientras el hermano estaba lejos. En su cabeza, eso le da derecho a todo. Guadalupe dejó de barrer y miró al viejo. «¿Y da?», preguntó ella. Don Chente levantó los ojos hacia ella. «Dar derecho a cuidar, sí», dijo él. «¿Dar derecho a quedarse con todo lo que era de los dos? No». Guadalupe volvió a barrer. Esa misma tarde estaba limpiando el armario del fondo que estaba en la pared trasera del patio de servicio, un armario empotrado que había evitado hasta entonces por el fondo oscuro y la puerta que se atoraba, cuando su mano tocó algo en el rincón más profundo del estante de abajo. Era una caja de metal, pequeña, rectangular, con la tapa oxidada y un cierre que había sido forzado en algún momento del pasado porque ya no cerraba bien. Sacó la caja con cuidado. Estaba cubierta de una capa espesa de polvo que limpió con el dobladillo de su falda roja. Abrió la tapa forzando ligeramente. Y dentro, atadas con un cordel desteñido que había sido color vino en algún tiempo anterior, había cartas. Guadalupe se sentó en el suelo del patio de servicio allí mismo,
sin importarle el frío del piso, y comenzó a leer. Eran de Javier. La letra era la misma que conocía, esa letra angulosa y ligeramente inclinada hacia la izquierda que él había tenido desde siempre. Pero eran palabras que nunca había leído, un lenguaje que nunca había escuchado de su boca, urgencia, desesperación, un dolor que él había guardado tan profundo que ni la mujer que durmió a su lado por más de 2 décadas había sentido el peso. Las cartas estaban dirigidas a Beatriz, escritas antes del matrimonio con Guadalupe, en un periodo que ella calculó que era de al menos 2 o 3 años después de la partida de Javier del pueblo. Él suplicaba que la hermana reconociera su parte. Describía con detalle cómo el papá había prometido dividir la propiedad por igual entre los 2 hijos. Contaba cómo Beatriz había manipulado el juicio sucesorio con la ayuda de un contador público llamado Gregorio, que había firmado documentos irregulares por presión de ella. Describía la injusticia con palabras que dolían al leerlas, porque eran palabras de alguien que había decidido, al final, tragarse todo y seguir adelante sin mirar atrás. En una de las cartas, la última del montón, escribió: «Beatriz, ya no tengo aliento para pelear. No tengo dinero para pagar un abogado y tú lo sabes. Pero un día alguien va a descubrir lo que hiciste, y ese día espero que puedas mirar a los ojos de papá en tu corazón. Me voy y no vuelvo más. Voy a guardar este pasado como si fuera una piedra en el fondo del río. Que Dios te perdone. Javier». Guadalupe se quedó con esa carta abierta en el regazo por un tiempo que no midió. El olor a papel viejo, la luz que entraba por la ventana pequeña del patio de servicio, el ruido de los pájaros afuera. Releyó ese último párrafo una vez más y entendió, finalmente, lo que había hecho a Javier ser el hombre que era. Un hombre que amaba con cuidado, que elegía sus batallas con criterio, que cargaba los dolores en silencio para no contaminar a quienes estaban a su alrededor. Ella había amado a ese hombre por 23 años sin saber de dónde había venido. Y ahora, en aquellas cartas amarillentas, lo encontraba de una manera que jamás esperó. Cuando anocheció, fue a casa de don Chente con las cartas en la mano. El viejo las leyó despacio, con los lentes que había buscado en el cajón de la mesita de la sala, inclinado sobre la luz del quinqué porque el brillo del techo era débil. Cuando terminó la última, se quitó los lentes y se quedó mirando la mesa por un momento. «Gregorio todavía está en el pueblo», dijo él. «¿El contador público?», preguntó Guadalupe. «Sí, jubilado desde hace unos 10 años. Su salud no anda bien. Ha estado en casa buena parte del último año. Pero está». Guadalupe miró las cartas esparcidas sobre la mesa. «¿Querrá conversar?», preguntó ella. Don Chente hizo una pausa larga antes de responder. «No sé si querrá», dijo el viejo, «pero creo que lo necesita». Gregorio Mendoza vivía en una casa de esquina en el centro del pueblo, pintada de amarillo claro con ventanas de madera azul. La puerta fue abierta por una mujer de mediana edad que dijo ser la nuera, con una mirada que mezclaba curiosidad y cierta desconfianza que Guadalupe reconoció como la mirada de quien protege a alguien vulnerable. «No recibe visitas sin aviso», dijo la nuera. «No es visita social», dijo Guadalupe. «Dígale que es sobre la familia Montes, sobre la propiedad». La mujer cerró la puerta. Guadalupe esperó en la banqueta. El sol pegaba fuerte y se pasó la mano por la frente, sintiendo el sudor en la raíz del chongo que se había hecho tempranito. La nuera volvió después de unos minutos y abrió la puerta de par en par sin decir nada. Solo señaló con la cabeza para que entrara. Gregorio estaba sentado en un sillón de brazos en el rincón de la sala, con una cobija sobre las rodillas a pesar del calor. Era un hombre que había sido robusto en algún tiempo anterior. Se notaba en la estructura de los hombros y en la anchura de las manos, pero que se había encogido con los años y con la enfermedad. Los ojos, sin embargo, estaban vivos. Cuando Guadalupe entró, él la miró de una forma que ella sintió como un reconocimiento, como si él ya supiera de alguna manera que esta visita había de ocurrir. «Siéntese», dijo él señalando el sofá. Ella se sentó.
Sacó las cartas del sobre y las puso sobre la mesita de centro entre los dos. Gregorio miró el montón de cartas sin tocarlas. La voz cuando habló era baja y un poco ronca, pero firme. ¿Dónde encontró esto? En la casa, dijo Guadalupe. En un armario del patio de servicio. Gregorio hizo un sonido que no era ni confirmación ni negación. Se quedó mirando las cartas. Soy viuda de Javier Montes, dijo Guadalupe. Estoy viviendo en la propiedad. La notaría pública confirmó que tengo derecho sobre su parte. Un silencio largo. Afuera, el ruido de un niño jugando en la calle. La nuera había desaparecido hacia el fondo de la casa, con una discreción que parecía ensayada. Yo era joven, dijo Gregorio finalmente. 30 y tantos años. Doña Beatriz era una mujer de presencia. ¿Sabe cómo es? Ese tipo de persona que habla y uno siente que no hay cómo contradecirla. Me dijo que el juicio sucesorio necesitaba regularizarse de un modo que protegiera el patrimonio, que el hermano había aceptado cederlo, que todo estaba correcto. Yo firmé. Hizo una pausa. Miró sus propias manos. Pero usted sabía que no era correcto, dijo Guadalupe. No era una acusación, era una observación. Gregorio se quedó en silencio por un momento. Lo sabía, dijo, y eso pesó en mí más de lo que le he contado a cualquier persona en todos estos años. Guadalupe esperó. Había aprendido a lo largo de una vida entera de conversaciones difíciles que la gente habla más cuando uno no llena el silencio. Cuando supe que Javier se había ido, que no iba a volver, me quedé esperando que un día apareciera. Gregorio miró hacia la ventana. Que viniera a cobrar. Que alguien viniera a cobrar. Pasé años esperando. Después dejé de esperar y empecé a cargar aquello de otro modo. ¿Sabe cómo es? Uno lo traga, lo entierra, pero la cosa se queda ahí, no se va. Cada vez que pasaba frente a esa propiedad, me venía. ¿Usted fue a la notaría a regularizar algo después?, preguntó Guadalupe. No, no tuve valor. La voz de Gregorio era baja, sin intento de justificación. Joven, lo hice por presión. Viejo, no lo hice por cobardía, no sé cuál es peor. Ninguno de los dos borra lo que pasó, dijo Guadalupe, pero uno de los dos todavía puede ayudar a corregir. Gregorio se quedó mirándola. La nuera apareció en el vano de la puerta de la sala. Los miró a los dos. Evaluó que la situación estaba bajo control y desapareció de vuelta hacia el fondo con esa discreción que venía de la práctica de convivir con conversaciones que no debían ser escuchadas. ¿Está dispuesto a poner esto por escrito?, preguntó Guadalupe. El viejo levantó la mirada hacia ella. Estudió su rostro por un momento largo. «Lo estoy», dijo él. Guadalupe regresó a la propiedad esa tarde con algo que no había sentido desde que la caja de ahorros había tocado la puerta de la casa donde vivía. La sensación de que había suelo firme bajo los pies. No era victoria, faltaba mucho para eso, pero era dirección. Era algo concreto en una situación que había sido toda niebla desde el principio. Esa noche, sentada en el porche escuchando los grillos y el viento en las palmeras, llamó a su hija. Adriana tenía 32 años y vivía en un municipio a 3 horas de distancia, en un pueblito pequeño donde había construido su vida con su esposo y sus 2 hijos. Era una mujer práctica, de pocas palabras pero mucha acción, y había heredado de su madre la capacidad de escuchar antes de hablar. Guadalupe contó todo, desde el camino de terracería hasta las cartas, desde la notaría hasta el encuentro con Gregorio. Adriana escuchó sin interrumpir. Cuando su madre terminó, se quedó en silencio unos segundos. «Mamá», dijo, «necesito ir a ver ese lugar». «No hace falta, hija, estoy bien». «No te estoy preguntando si estás bien. Te estoy diciendo que necesito ir». Guadalupe sonrió hacia la oscuridad del porche. «Ven cuando puedas», dijo. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. 3 días después de haber ido a visitar a Gregorio, Guadalupe estaba en el patio de servicio calentando agua en el fogón de leña que había descubierto que funcionaba después de una limpieza cuidadosa de la chimenea, cuando escuchó el coche en la carretera.
El ruido del motor se detuvo cerca del portón. Se secó las manos en el paño de cocina y fue al porche. Era Beatriz, pero esta vez no había abogado. Solo estaba ella, bajando de un coche oscuro con una expresión diferente a la de la primera visita. No el enojo calculado de antes, sino algo más tenso, más urgente, como alguien que ha recibido una noticia y todavía la está procesando. Beatriz caminó hasta el porche sin ser invitada. Miró la casa limpia, las ventanas abiertas, las marcas del trabajo que se había hecho en las últimas semanas. Algo pasó por su rostro que Guadalupe no logró identificar antes de que la mujer compusiera la expresión de nuevo. «Escuché que fuiste a hablar con Gregorio Mendoza», dijo Beatriz. «Fui», dijo Guadalupe, simple. «¿Qué te dijo?» «Lo que ya sabes que me dijo». Beatriz se quedó mirándola un momento. Luego miró la casa. Las paredes que habían sido lavadas, el jardín que Guadalupe había comenzado a recortar al frente de la fachada, los pilares de piedra del porche que había cepillado con un cepillo viejo hasta que quedaron más claros. «Trabajaste mucho aquí», dijo Beatriz. No era un elogio, era una observación, pero con un tono que Guadalupe no sabía cómo interpretar. «Trabajé», dijo ella. «Eso no cambia nada», dijo Beatriz, pero la voz había perdido algo de la rigidez de antes. «No cambia la cuestión legal», coincidió Guadalupe, «pero no hice esto para cambiar nada. Lo hice porque este lugar lo necesitaba y porque ya no tenía nada más que hacer que trabajar». Beatriz se quedó viéndola un rato más. Luego dio media vuelta y se fue sin decir más palabras. Guadalupe se quedó parada en el porche viendo el coche desaparecer y notó que temblaba ligeramente. No de miedo, sino de una tensión que había contenido con mucha fuerza durante aquella conversación breve. Se sentó en el escalón del porche, puso los codos sobre las rodillas y se quedó respirando hasta que el temblor pasó. Había algo en aquella segunda visita de Beatriz que era diferente. No había logrado identificar qué, pero había algo. Adriana llegó un viernes por la tarde, con una mochila a la espalda y una sonrisa cansada de quien viajó más de lo que durmió la noche anterior. Se parecía a su madre en los ojos y en la forma de caminar, pero era más alta, más joven, con el cabello suelto cayéndole sobre los hombros. Cuando vio la casa por primera vez, se quedó parada en el camino de entrada un momento, mirando la fachada, los pilares de piedra, el techo de teja de barro. «¡Ay, Dios mío!», dijo ella en voz baja. «Es grande», dijo Guadalupe a su lado. «Es hermosa», dijo Adriana. «Mamá, esto es hermoso». Guadalupe miró la casa con los ojos de su hija por un segundo y se dio cuenta de que había dejado de ver su belleza en los días de trabajo intenso. Había estado tan concentrada en los problemas, en las paredes descascaradas, en los cuartos que necesitaban atención, en el riesgo constante de perderlo todo antes siquiera de poder aferrarse a ello, que había olvidado ver lo que estaba allí, una construcción sólida, honesta, que había sobrevivido a décadas de abandono y aún así seguía en pie. Las dos trabajaron juntas durante el fin de semana. Adriana tenía una energía que Guadalupe había perdido un poco en los últimos años, y la presencia de su hija cambió el ritmo de las cosas de una manera que no era solo física, también era emocional. Por las noches, se sentaban en el porche con té y hablaban de Javier, de las cartas, de las cosas que Guadalupe había descubierto en aquellas semanas. «¿Estás enojada con él?», preguntó Adriana una de esas noches. Guadalupe se quedó un momento sin responder. «Sí», dijo por fin. «Estoy enojada con él por haber guardado todo esto, por haberme dejado sin saber. Pero al mismo tiempo, cuando leo las cartas, entiendo por qué lo hizo. Cargó con aquello como un peso que no quería echarle a los demás». «Pero era tu esposo», dijo Adriana. «Tenías derecho a saber». «Lo tenía», dijo Guadalupe, «y por eso estoy enojada». Las dos se quedaron en silencio un momento. Afuera, el canto de los grillos era constante. La luna estaba llena e iluminaba el camino de entrada y las palmeras que se inclinaban sobre él. «Pero te estás quedando», dijo Adriana. No era una pregunta. «Me estoy quedando»,
dijo Guadalupe. Adriana puso su mano sobre la mano de su madre. Se quedaron así hasta que el té se enfrió. El lunes siguiente, después de que Adriana se fue prometiendo volver a fin de mes, Guadalupe recibió una llamada de su hijo. Sergio tenía 38 años, vivía en una ciudad grande, trabajaba en una empresa de logística y siempre había sido el hijo más objetivo de los dos, el que medía las cosas en términos prácticos antes que cualquier otra consideración. Había sido amable en el velorio de su padre, había ayudado con lo que pudo durante las semanas más difíciles, pero luego había regresado a la vida que había construido lejos, como la gente hace. La llamada empezó bien. Preguntó cómo estaba, si la situación estaba avanzando, si necesitaba algo. Guadalupe contó los avances, la notaría pública, las cartas, la declaración del contador público. Pero entonces, en medio de la conversación, la voz de Sergio cambió de tono. Se puso más seria, más cuidadosa, de la forma en que se ponía cuando estaba a punto de decir algo que había ensayado. «Mamá, hablé con alguien de la familia de papá». Guadalupe sintió el estómago apretarse. «Beatriz», dijo ella. Una pausa. «Ella me llamó», dijo Sergio. «Dijo que usted está reclamando una propiedad que le pertenece a su familia desde hace décadas, que iba a ser un proceso largo y desgastante, que iba a costar dinero que no tenemos». «Sergio», dijo Guadalupe, con una calma que sacó de un lugar profundo. «Déjame terminar, mamá. Dijo que la propiedad está en pésimo estado, que es un peso, no un bien, y que usted está actuando con una ambición que no es propia de su carácter». Guadalupe guardó silencio por un momento. «Dijo que soy ambiciosa», repitió ella, despacio. «Mamá, no estoy diciendo que ella tenga razón. Estoy diciendo que tal vez valga la pena pensar si todo este pleito realmente compensa. Usted está viviendo en una casa abandonada, en un camino de terracería, sin nadie cerca, sin ingresos, sin...» «Sergio», dijo Guadalupe, «tu padre pasó toda la vida escondiendo lo que esa mujer le hizo. Me lo escondió a mí, te lo escondió a ti, se lo escondió a todos porque había renunciado a luchar. Yo no voy a renunciar. Mamá, no voy a hacerlo, Sergio, y espero que cuando sepas todo con lujo de detalles, entiendas por qué». Colgó. Se quedó sentada en la silla de paja del porche por un largo rato después de eso, con el celular en el regazo y los ojos fijos en las palmeras. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja sobre las copas de los árboles. El sonido del viento era el único sonido. Era una soledad extraña aquella, no la soledad del abandono, sino la soledad de quien está en un lugar entre mundos, luchando por algo que todavía no es suyo, pero que siente en la piel que debería serlo. Pensó en Beatriz, en cómo la mujer había actuado rápido, había llegado hasta su hijo antes de que ella pudiera contar su versión, había sembrado la duda en el lugar justo con las palabras justas. No era una persona tonta. Era una persona que había pasado la vida entera, protegiendo lo que consideraba suyo, con las herramientas que tenía. Y una de las herramientas que tenía era saber cómo funciona la gente, saber dónde apretar para que la presión llegue al punto justo. Guadalupe siempre había sido una mujer que enfrentaba las cosas de frente, que no le gustaban los juegos, que prefería la conversación directa a la maniobra calculada. Y allí estaba ella, aprendiendo a costa de su propia familia que no todo el mundo juega igual que ella. El celular vibró en su mano. Era Adriana, respondiendo a un mensaje que Guadalupe le había mandado horas antes, sin esperar que su hija lo viera tan pronto. «Mamá, ya vi, ya le estoy marcando a Sergio, no te rindas». 3 palabras al final. «No te rindas». Guadalupe se quedó mirándolas por un momento. Luego guardó el celular en el bolsillo de la falda y volvió a mirar las palmeras. Y entonces, por primera vez desde que había llegado a esa propiedad, pensó seriamente en rendirse. No fue un pensamiento que entró despacio. Entró de golpe, con todo el peso que se había acumulado en esas semanas. El peso de estar sola en ese camino de terracería. El peso de tener a su hijo dudando de ella. El peso de saber que Beatriz se había movido lo suficiente para llegar hasta Sergio antes de que ella pudiera contar su versión.
el peso de no tener dinero para un abogado, de depender de la palabra de un contador público enfermo y de cartas que nadie podía garantizar que fueran aceptadas como prueba de algo. Se quedó sentada en el porche hasta que el sol desapareció por completo y el frío de la noche comenzó a caer. Entonces, a la mañana siguiente, bien temprano, don Chente apareció en la cerca con un paquete envuelto en tela de algodón. «Pan de elote que su hija le había mandado de la ciudad», dijo él, y después de dejar el pan, no se fue. Se quedó parado en la cerca, con una mirada que Guadalupe aprendió a reconocer como la mirada de quien tiene algo que decir, pero está eligiendo el momento. «¿Dormiste?», preguntó él. «Un poco», dijo ella. «No lo parece». Ella no respondió. Don Chente fue hasta el portón, entró al zaguán y caminó hacia ella en el porche sin prisa. Subió los escalones de piedra, se quedó parado a su lado, mirando la fachada de la casa. «Ven conmigo», dijo él. Lo siguió hasta el fondo, por un pasillo lateral que ella había limpiado, pero nunca había explorado realmente más allá de la necesidad inmediata. Don Chente se detuvo frente a una pared de madera que quedaba entre el patio de servicio y lo que había sido un depósito pequeño. La madera era oscura, vieja, con esa textura que el tiempo le otorga a las cosas que han estado quietas durante décadas. El viejo señaló un punto específico, a la altura de los ojos, un poco a la izquierda del centro de la pared. Guadalupe se acercó. Había marcas talladas en la madera, letras hechas con un cuchillo o un objeto punzante por alguien que había trabajado lo suficientemente lento como para dejar los surcos profundos y limpios. R.C. D.C. Javier Montes, Beatriz Montes. Las iniciales de los dos hermanos, lado a lado, dentro de un corazón toscamente dibujado alrededor con el mismo instrumento. Probablemente el papá, probablemente cuando los dos eran aún niños, cuando la propiedad era el mundo entero para ellos y el futuro era algo distante que no había llegado para estropear nada. Guadalupe pasó los dedos sobre la madera gastada, sintió los surcos bajo las puntas de los dedos. «Grabó a los dos», dijo ella, en voz baja. «¿A los dos?», confirmó don Chente. Ella se quedó con la mano sobre la madera por un buen rato, y en ese gesto simple, en esa pared olvidada en un pasillo que el mundo había abandonado, encontró lo que necesitaba para despertar a la mañana siguiente y continuar. La mediación fue agendada para un martes por la mañana, en una sala pequeña con una mesa larga y sillas de cuero gastado. Guadalupe fue con el sobre de cartas, la copia del acta de matrimonio, los documentos de la notaría pública y la declaración escrita que Gregorio había enviado por correo en una semana de esfuerzo que le había costado al viejo un cansancio que la nuera había llamado para avisar que él había pasado 2 días en cama después. Beatriz llegó con el abogado de la primera visita y otro más joven, con un portafolio más grueso. Se sentó del lado opuesto de la mesa sin mirar a Guadalupe durante los primeros minutos. El mediador era un hombre de unos 50 años, tranquilo, que abrió la reunión pidiendo que cada parte expusiera su posición. El abogado de Beatriz presentó documentos, incluyendo lo que se había descrito como el documento de renuncia de Javier. Guadalupe miró el papel. La letra no era la de su esposo. Los hombros de Guadalupe se tensaron, pero ella no dijo nada aún. Cuando llegó su turno, ella colocó las cartas sobre la mesa. Luego, la declaración del contador público. Luego, los documentos de la notaría pública. El abogado más joven de Beatriz pidió analizar el material e hizo algunas preguntas técnicas. El mediador tomó notas. Beatriz se quedó mirando las cartas con una expresión que Guadalupe no pudo descifrar. La reunión terminó sin acuerdo. El abogado de Beatriz pidió un plazo para analizar los documentos y presentar una respuesta formal. El mediador fijó una fecha para el regreso. Guadalupe salió de allí con la certeza de que estaba en el camino correcto, pero con la claridad de que el camino era largo y que aún había de pasar por muchas cosas antes de ver el final. En las semanas siguientes, ella volvió a trabajar en la casa. Adriana había dicho que iba a regresar
y Guadalupe quería haber avanzado lo suficiente para mostrarle a su hija que el tiempo había sido bien usado. Pasó al cuarto que había decidido llamar sala de estar, diferenciándola de la sala grande de la entrada, y comenzó a lavar las paredes con cal. Era un trabajo que exigía paciencia. La cal tenía que mezclarse en la proporción correcta, aplicarse con brocha ancha en capas suaves, y el resultado solo aparecía después de que se secaba, transformando las paredes manchadas y oscurecidas por el tiempo en algo blanco, limpio, que devolvía luz al cuarto de una manera que Guadalupe no había previsto. Estaba en el segundo día de ese trabajo con los brazos cansados y la blusa blanca manchada de cal cuando escuchó pasos en el camino de entrada. No era el sonido del coche de Beatriz ni el paso lento de don Chente. Era un paso más rápido, más ligero. Adriana había llegado antes de lo que había prometido, pero no estaba sola. A su lado, un poco detrás, había un hombre de unos 40 años que Guadalupe reconoció después de un segundo de confusión. Sergio. El hijo había venido. Guadalupe bajó de la escalera donde estaba con la brocha en la mano y se quedó en el vano de la puerta mirando a los dos. Sergio tenía una mirada que ella conocía bien, la mirada de cuando había hecho algo malo y estaba dudando si admitirlo o encontrar la forma de evitarlo. Era la misma mirada que tenía cuando niño rompía algo e intentaba evaluar el nivel del daño antes de confesar. «Mamá», dijo él. «Sergio», dijo ella. Silencio por un segundo. Adriana se quedó ligeramente aparte, con una expresión que decía que había trabajado bastante para traer al hermano hasta allí y que ahora su parte estaba cumplida. «Necesitaba ver», dijo Sergio. «Necesitaba entender lo que estaba pasando realmente». «Te dije lo que estaba pasando». «Lo sé. Pero había escuchado una versión diferente antes de la tuya y yo...» «Le creíste a ella», dijo Guadalupe. Sergio no respondió de inmediato. Miró la casa, a las paredes que habían sido lavadas, a las ventanas abiertas con cortinas sencillas que Adriana había colgado semanas antes, al jardín que Guadalupe había comenzado a plantar al frente de la fachada con plantas que don Chente había traído de su propio patio. «Adriana me contó todo», dijo él por fin. «Las cartas, el contador público, el juicio sucesorio. Yo no sabía nada de eso, mamá. Ella no me contó como tú me contaste por teléfono. Intenté contarte». «No estaba escuchando», dijo él, «y te pido disculpas por eso». Guadalupe miró a su hijo por un momento, a sus hombros, que eran iguales a los del padre, a su frente, que arrugada de esa manera específica era idéntica a la de Javier cuando estaba incómodo con algo que había hecho. «Pasa», dijo ella. «Voy a mostrarte lo que tu padre no nos contó». Los tres pasaron el resto del día recorriendo la propiedad juntos. Guadalupe mostró todo. La fotografía en la pared de la sala grande, las marcas en la madera del pasillo trasero, la caja de metal con las cartas, el fogón de leña que había aprendido a encender en la medida justa para no llenar la cocina de humo. Sergio se quedó callado la mayor parte del tiempo, mirando, procesando, con esa manera suya de guardar todo antes de decir algo. Cuando Guadalupe leyó en voz alta el último fragmento de la última carta de Javier, en el zaguán, con el sol de la tarde golpeando oblicuo en los pilares de piedra, Sergio se quedó con los ojos húmedos que no llegó a dejar que rebalsaran. «Nunca dijo nada», murmuró Sergio. «Nunca», dijo Guadalupe. «¿Por qué no lo dijo?» Guadalupe se quedó en silencio un momento, mirando el zaguán frente a la casa. «Porque había decidido que el pasado era una piedra en el fondo del río», dijo ella. «Pero las piedras no desaparecen, se quedan allí, en el fondo, aunque no las veamos». Sergio se quedó quieto un momento más. Luego dijo: «¿Sabías que a veces se despertaba a medianoche? ¿Que cuando yo era pequeño lo escuchaba levantarse y sentarse solo en la cocina?» Guadalupe lo miró. «Lo sabía», dijo ella en voz baja. Le preguntaba qué era y decía que era el mal sueño de quien trabajó demasiado en la semana. Lo aceptaba. «Aceptábamos muchas cosas», dijo Sergio. «Aceptábamos.
porque confiar en alguien a veces es no exigirle que abra todo lo que lleva dentro. Guadalupe dobló la carta con cuidado. Pero esta propiedad me dio algo que no esperaba. Me devolvió un pedazo de tu padre que no sabía que había perdido. Todos estos años creí que lo conocía por completo. Ahora sé que lo amaba sin conocerlo por completo. Y eso, Sergio, es algo grande. El hijo se quedó mirándola un momento. Después puso la mano en el hombro de su madre con un gesto que era tanto de hijo como de adulto, de alguien que está aprendiendo a ver a su propia madre de una manera diferente a como la veía antes. «¿Me muestras las iniciales que me dijiste?», dijo él. Ella lo llevó hasta la pared de madera del pasillo trasero. Sergio se agachó un poco para quedar a la altura de las letras, estudió los surcos con los dedos, pasó el pulgar sobre el corazón tallado alrededor. Se quedó así un rato sin decir nada. «¿El abuelo hizo esto?», preguntó él. «Eso es lo que don Chente cree». Sergio enderezó la espalda, miró la pared por un segundo más. «Entonces no se rindió con los dos», dijo Sergio, «aunque uno de los dos haya renunciado a la promesa». «No se rindió», dijo Guadalupe. Sergio se quedó hasta el día siguiente. Ayudó a cargar los escombros que había en el costado de la casa, arregló una de las camas de hierro del cuarto más pequeño, con herramientas que había traído en la cajuela sin que nadie se lo pidiera. En la mañana que se fue, abrazó a su madre por más tiempo de lo habitual. «Llámame cuando tengas novedades», dijo él. «Cualquier cosa que pueda hacer desde aquí la hago». Guadalupe asintió. «Lo sé», dijo ella. «Ve con Dios». Beatriz regresó una mañana de nubes bajas, unas 3 semanas después de la mediación. Guadalupe estaba en la sala pasando la segunda mano de cal en la pared cuando escuchó el coche en el zaguán. Salió secándose las manos en la orilla de la falda. Beatriz estaba parada en el centro del camino de entrada, con los 2 brazos a los lados del cuerpo y las manos juntas al frente, un gesto que Guadalupe reconoció como de contención de la persona que está sosteniendo algo que necesita sostener antes de hablar. No había abogado. Guadalupe se quedó quieta en el porche, esperando. Beatriz miró la casa por un momento largo, las paredes encaladas, el jardín que había crecido al frente de los pilares de piedra, con flores sencillas que don Chente había dado, plantadas en fila con cuidado. Las ventanas abiertas. «Transformaste este lugar», dijo Beatriz. La voz estaba diferente, menos cortante. «Solo limpié lo que ya estaba aquí», dijo Guadalupe. Beatriz subió los escalones del porche, se quedó parada al lado de Guadalupe, mirando hacia el zaguán. Desde el ángulo donde estaban se veía el camino de entrada, las palmeras, la cerca que separaba la propiedad de la de don Chente. «Encontré algo», dijo Beatriz. Guadalupe la miró. «¿Qué fue?». Beatriz metió la mano en la bolsa y sacó un sobre. No era nuevo, el borde estaba amarillento y el papel había estado doblado por demasiado tiempo, dejando marcas permanentes en los pliegues, pero estaba entero. «Estaba entre las pertenencias de mi papá», dijo Beatriz. «Se quedaron guardadas en una caja en mi casa desde que él se fue. Nunca abrí todo. Era demasiado doloroso». Hizo una pausa. «Esta semana decidí abrirlo». Extendió el sobre hacia Guadalupe. Guadalupe lo tomó con cuidado como si fuera algo frágil. Lo abrió despacio. Adentro había una sola hoja doblada en 3. La letra era gruesa, de hombre mayor, inclinada hacia la derecha. Era del papá, de Antonio Montes. Guadalupe leyó en silencio. Era una carta corta, sin fecha precisa, pero por el papel y la escritura parecía haber sido escrita algunos años antes de que él falleciera. Dirigida a los 2 hijos, con los nombres de ambos al inicio. Antonio declaraba con todas las letras y con la claridad de quien elige cada palabra con cuidado que quería la propiedad dividida de forma igual entre Beatriz y Javier, que había trabajado por aquello para los 2, que esperaba que los 2 pudieran algún día entender lo que había en la tierra más allá de lo que se ve, que había la memoria de una familia, la prueba de que el esfuerzo vale la pena, y que ninguno de los 2 debía quedarse sin eso. Al final, había escrito: «Beatriz, eres mi hija mayor, y sé cuánto hiciste por mí, pero cuidar de alguien no borra el derecho del otro.
Cuida de tu hermano como yo cuidé de los dos. Guadalupe dobló la carta con cuidado y se la devolvió a Beatriz sin decir nada. Beatriz sostuvo la carta por un momento. Luego miró hacia la pared del corredor, hacia los pilares de piedra, hacia el techo de teja. Había algo en su rostro que había cedido, como argamasa que se agrieta cuando la presión es demasiada por demasiado tiempo. Pasé la vida entera convencida de que merecía todo esto, dijo ella, con una voz baja que ya no era la voz de la abogada o de la propietaria o de la mujer que llegó con carpetas de documentos. Era una voz de persona mayor que estaba cansada. Cuidé de mi padre cuando nadie más estaba por aquí. Me quedé cuando hubiera sido más fácil irme. Sostuve este lugar cuando ya no daba nada. Y me convencí de que esa era la prueba de que era mío. Guadalupe la escuchó sin interrumpir. Pero estaba Javier, dijo Beatriz. La voz vaciló en un punto minúsculo. Estaba Javier, a quien empujé lejos por no querer compartir lo que mi padre había dicho que era de los dos. El silencio entre las dos mujeres fue largo. Una paloma se posó en el barandal del corredor y se quedó allí unos segundos antes de volar de vuelta a la copa de una de las palmeras. No quiero pelear, dijo Guadalupe al fin. Nunca quise. Quiero lo que era de mi esposo, lo que su padre le había prometido, lo que el derecho confirma que es mío ahora. Pero no quiero destruir a nadie para tenerlo. Beatriz la miró. Estudió el rostro de Guadalupe por un momento, a esa mujer de blusa manchada de cal y falda roja, con el cabello despeinado por el trabajo y los ojos que había aprendido a leer en las últimas semanas, como ojos que no ceden pero que tampoco atacan. ¿Cómo quieres resolverlo?, preguntó Beatriz. Guadalupe respiró hondo. Sentándonos a hablar sin abogado de por medio, dijo ella. Solo nosotras dos. Beatriz se quedó un momento sin responder. ¿Puedo entrar?, dijo ella al fin mirando hacia la puerta de la casa. Puedes, dijo Guadalupe. Las dos mujeres se sentaron a la mesa de madera maciza de la sala grande, sin papeles entre ellas, sin carpetas, sin nadie más. Guadalupe hizo café en el fogón de leña y lo trajo en 2 tazas que había encontrado enteras en una de las losas del estante. Beatriz se quedó mirando las paredes limpias, la fotografía que aún estaba en el mismo lugar donde había sido encontrada, los rectángulos de pintura más clara donde otros cuadros alguna vez estuvieron. Traje algunas cosas que sacaron de aquí cuando mi padre se fue, dijo Beatriz, después de un silencio que no era incómodo, solo necesario. Están en mi casa. Yo no sabía qué hacer con ellas. Puedes traerlas cuando quieras, dijo Guadalupe. Beatriz sostuvo la taza con las 2 manos. Miró el café. Envejecí aquí dentro, dijo ella después de un momento. Quiero decir, no dentro de esta casa, sino guardando esta casa, viniendo de vez en cuando, viendo crecer la maleza, mandando a alguien a podarla una vez al año, pagando lo que había que pagar. Se volvió demasiado grande para mí. Una casa grande para una sola persona se vuelve pesada de un modo que no es solo de trabajo. Es de silencio. Guadalupe escuchó eso y pensó en cuántas noches había pasado en el corredor escuchando los grillos, en cómo el silencio de aquel lugar había sido al mismo tiempo pesado y necesario. Entiendo el silencio, dijo ella. Beatriz levantó la vista hacia ella. Me debes odiar, dijo la mujer mayor. Guadalupe se quedó un momento pensando en la respuesta correcta. No, dijo ella, al fin. Estuve enojada. Todavía lo estoy. Un poco. Pero el odio es algo que uno no puede darse el lujo de guardar. Cansa demasiado. Beatriz casi sonrió. Casi. Javier dijo eso una vez, dijo ella, en una de las cartas, que el odio pesa más que la injusticia. Guadalupe la miró sorprendida. ¿Leíste las cartas de él? Las leí. Beatriz miró la fotografía en la pared. Todas, esta semana. Un silencio diferente, más pesado de cosas no dichas, pero no más pesado de hostilidad. ¿Era un buen hombre mi hermano?, preguntó Beatriz, con la voz de quien no está segura de querer realmente la respuesta, pero necesita hacer la pregunta. Guadalupe pensó en Javier, en la forma en que le gustaba el café fuerte temprano en la mañana, en el modo que tenía de reír cuando algo lo sorprendía genuinamente.
en la paciencia que había mostrado con los hijos cuando eran pequeños, en el silencio que guardaba sobre las cosas dolorosas que ella había interpretado como reserva y que ahora entendía como cicatrices. «Lo era», dijo Guadalupe, «y la falta que hace es de esas que no se pasan». Beatriz asintió una vez, despacio, con los ojos en la taza. «Hice algo malo con él», dijo ella, sin rodeos. «Lo sabía cuando lo hice. Me convencí a mí misma de que era justificable, que yo me había quedado y él se había ido, que el merecimiento es algo que se construye con presencia. Pero lo sabía». «¿Por qué me estás diciendo esto?», preguntó Guadalupe con cuidado. «Porque estoy vieja», dijo Beatriz con una simplicidad que no era melancolía sino honestidad. «Y porque esa carta de mi padre rompió algo dentro de mí que ya no sé cómo recomponer». Las dos se quedaron en silencio por un tiempo. En el porche, el viento movía las hojas de las palmeras con un sonido que era casi musical. La luz de la tarde entraba por las ventanas abiertas e iluminaba el polvo suspendido en el aire de una forma que volvía el interior de la sala cálido y dorado. «Quiero proponer algo», dijo Guadalupe, por fin. Beatriz la miró. «No quiero un proceso largo. No quiero que esto siga costando lo que nos está costando a las dos». Guadalupe entrelazó los dedos sobre la mesa. «La parte de la casa que era de Javier es mía por derecho. La notaría pública lo confirmó. Las cartas lo confirman, la declaración de Gregorio lo confirma. Pero no lo necesito todo. Necesito dónde vivir y un comienzo». «¿Qué estás proponiendo?», preguntó Beatriz con cautela. «El ala principal de la casa, donde ya estoy viviendo. Eso es lo que necesito». Guadalupe hizo una pausa. «Tú mantienes los derechos sobre el terreno de atrás, que supe que has arrendado a agricultores de la región durante décadas. Eso sigue siendo tuyo. Hacemos el acuerdo de forma honesta y legal, firmamos en la notaría pública y cada una sigue su propia vida sin que la otra tenga que aparecer si no quiere». Beatriz se quedó mirándola por un momento largo. Guadalupe no desvió la mirada. «¿Y si digo que no?», preguntó Beatriz. «Entonces vamos a la mediación formal con documentos y todo», dijo Guadalupe sin agresividad. «Y el resultado probablemente será parecido, solo que va a tardar más, costar más, y las dos van a salir de ahí más cansadas de lo que necesitan estar». Beatriz miró la fotografía en la pared. «Esa foto», dijo ella, «¿la puedes dejar aquí? Es de la historia de este lugar», dijo Guadalupe. «Se va a quedar aquí». Beatriz se quedó en silencio por unos segundos más. Luego exhaló despacio, como quien suelta un peso que había estado cargando por demasiado tiempo. «Dime dónde firmar», dijo ella. «Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando». El acuerdo tardó 2 semanas más en formalizarse. Había documentos que necesitaban reunirse, detalles que las notarías públicas debían verificar, y el abogado que Beatriz mantuvo involucrado pidió revisar los términos antes de la firma, lo que Guadalupe consideró razonable. Ella esperó con la paciencia que había aprendido en las últimas semanas, siguiendo adelante con el trabajo en la casa mientras aguardaba. Adriana volvió la semana anterior a la firma, esta vez con los niños. Los 2 nietos de Guadalupe, uno de 7 y otro de 9 años, corrieron por el zaguán con esa energía que los niños tienen en los lugares abiertos, gritando y riendo, subiendo los escalones de piedra del porche, pidiendo ver los cuartos y haciendo las preguntas directas que solo los niños hacen. «¿Por qué tiene musgo el techo, abuela?». «Porque el techo es viejo y al musgo le gustan las cosas viejas», dijo Guadalupe. «¿Al musgo le gustan las cosas viejas?», preguntó el más pequeño, con los ojos bien abiertos. «Le gustan», dijo ella. «Igual que a mí». El niño pensó por un segundo y luego dijo, con la seriedad de quien ha llegado a una conclusión importante: «Entonces el techo y la abuela tienen algo en común». Adriana, que estaba a su lado, rió. Guadalupe también rió, y fue una risa de verdad, la primera que había salido sin esfuerzo desde hacía más tiempo del que ella podía recordar.
En aquellos días con los nietos, la casa se volvió diferente de una manera que Guadalupe no había previsto. El ruido de niños en cada cuarto, su energía desordenando lo que ella había arreglado con cuidado, los dedos pequeños tocando todo, las preguntas sin parar. Era vida simplemente entrando por los cuartos donde había habido silencio por tanto tiempo. El más pequeño descubrió la caja de metal vacía que había guardado las cartas y quiso saber qué era. Guadalupe explicó, de la forma en que se explica a los niños, que era una cajita donde alguien había guardado cosas importantes para no olvidarlas. ¿Y dónde están las cosas importantes?, preguntó él. En un lugar seguro, dijo ella. ¿Aquí dentro de tu cabeza? Aquí dentro de mi corazón, dijo ella. El niño aceptó aquello como una respuesta completamente satisfactoria y salió corriendo detrás de su hermano mayor, que había descubierto una lagartija cerca de la cerca de Don Chente. Guadalupe se quedó con la caja en la mano por un momento. Luego la puso de vuelta en el estante del patio de servicio, en el mismo lugar donde había estado por décadas. Parecía correcto dejarla allí. Una tarde, mientras Adriana descansaba y los niños dormían, Guadalupe fue hasta la pared de madera del pasillo trasero. Se quedó mirando las iniciales grabadas por el padre de Javier, J, M y D, M, dentro del corazón tosco de navaja. Pasó los dedos sobre los surcos una vez y pensó en Antonio, ese hombre al que ella nunca había conocido, que había construido aquel lugar con sus propias manos y que había grabado los nombres de sus dos hijos en la madera como una promesa que había durado décadas, incluso cuando la promesa había sido quebrada en carne y hueso. Ella pensó que hay cosas que resisten al tiempo, no porque sean fuertes, sino porque son verdaderas. El día de la firma, la notaría pública estaba llena de la forma en que las notarías pequeñas se llenan en las mañanas de martes, gente esperando, papeles siendo sellados, el olor a papel y tinta mezclado con el café que alguien había hecho en la cocina. Guadalupe llegó con Adriana a su lado y Sergio, que había hecho el viaje de una noche para estar presente. Beatriz llegó sola, sin abogado esta vez, con una carpeta debajo del brazo y una expresión que no era alegre, pero que había soltado la dureza de las semanas anteriores. Las dos mujeres se saludaron con un gesto de cabeza en el pasillo de la notaría mientras esperaban. Sergio se quedó al lado de su madre con una postura que era al mismo tiempo protectora y discreta, el tipo de postura de hijo adulto, que entendió que la madre no necesita protección, solo presencia. La firma fue simple, como las cosas resueltas son simples cuando el trabajo difícil ya se ha hecho antes. El notario leyó los términos en voz alta. Ambos lados confirmaron, y entonces las plumas fueron pasadas de mano en mano, y el acuerdo se convirtió en documento. Cuando salieron de la notaría, el sol había aparecido entre las nubes que habían tapado el cielo desde la mañana. Guadalupe se detuvo en la banqueta y cerró los ojos por un segundo, sintiendo el calor en la cara. Luego los abrió. Beatriz estaba detenida algunos pasos adelante, en la banqueta, con la carpeta bajo el brazo y los lentes subidos sobre la cabeza. Miró a Guadalupe con esa mirada que había cambiado en las últimas semanas, aún cautelosa, aún de alguien que se estaba acostumbrando a una situación que no había elegido, pero ya no hostil. «Tengo una caja de cosas de mi papá que está en mi casa», dijo Beatriz. «Vajilla que era de la cocina, algunos cuadros. Si quieres, te la puedo mandar». «Quiero», dijo Guadalupe. «Gracias». Beatriz asintió. Luego dijo, con una voz que era más baja, casi para sí misma, «Él eligió bien cuando te eligió a ti». Y se fue caminando antes de que Guadalupe pudiera responder. Sergio puso el brazo sobre los hombros de su madre. «¿Estás bien, mamá?» «Estoy», dijo ella. Y era verdad. Esa tarde, Don Chente apareció en el portón con un ramo de flores de su propio patio, rosas que cultivaba en un cantero al lado de la casa, con un cuidado que era evidente en los pétalos perfectos. Guadalupe plantó parte de ellas en un cantero en la entrada de la propiedad, justo enfrente de los pilares de piedra, donde el visitante las vería antes que cualquier otra cosa. Soledad colgó cortinas nuevas en las ventanas. Sergio
reparó el último cuarto que aún necesitaba atención, reemplazando una tabla podrida del piso de duela con una que don Chente había guardado en el depósito por años, sin saber por qué, diciendo ahora que había sido el instinto lo que lo había hecho guardarla. Por la tarde, cuando el sol comenzaba a bajar y la luz se volvía ese dorado específico que solo ocurre al atardecer, Guadalupe se quedó quieta en el centro del zaguán, de frente a la fachada de la casa. Miró las paredes encaladas de blanco, las ventanas abiertas con cortinas que se movían ligeramente, los pilares de piedra que habían resistido todo, el techo de barro antiguo con el musgo que había decidido no quitar porque era parte de quién era ese lugar. No era la vida que había planeado, no era el hogar que había perdido cuando la caja de ahorros tocó la puerta. Era algo diferente, más difícil de nombrar, algo que había sido conquistado por dentro tanto como por fuera, regado con lágrimas y erguido sobre verdades que el tiempo había escondido y que el trabajo había desenterrado. Era, finalmente, suyo. Y cuando el viento pasó por las palmeras y movió las flores recién plantadas en el cantero de la entrada, y cuando el olor a pintura fresca se mezcló con el olor a tierra húmeda y a café que Soledad había dejado en el fogón, Guadalupe respiró hondo y sintió esa cosa simple y enorme que había olvidado cómo se sentía, sentir que había llegado a algún lugar. Fin de la historia. Esta fue una travesía de coraje, de verdades escondidas que el tiempo sacó a la luz y de una mujer que se negó a rendirse de lo que era suyo. Ahora queremos saber, ¿crees que Guadalupe tomó la decisión correcta al aceptar el acuerdo con Beatriz o debió haber exigido más? Deja tu respuesta en los comentarios. Dinos desde dónde estás viendo. Dale like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.